Este tipo de motocompresor hermético reciprocante está hecho para trabajar con refrigerante R600A. Entonces se entiende que cada motocompresor es construido para trabajar con un tipo de refrigerante. Fíjense por ejemplo la placa de características de 110 a 115 voltios, 60 Hz, LRA de arranque de rotor bloqueado 14.8 amperios. Normalmente pues este tipo de motocompresores se pueden observar directamente en su hornera. Trabajan con un kit de arranque, por ejemplo un térmico tipo 4TM ya instalado en el común del motocompresor. Se energiza fase, protección overload 4TM, y tenemos el relé tipo PTC, coeficiente de temperatura positiva, que trabaja con oblea térmica. Entonces fíjense que no todos los motocompresores, por ejemplo esta es una marca Samsung motocompresores, pues trabaja con la misma protección térmica. Observemos por ejemplo este tipo de motocompresor marca Damper. Fíjense por ejemplo el voltaje es 110 a 120 voltios, 60 Hz. Trabaja también pues por ejemplo con R600A. Y fíjense por ejemplo en el kit de arranque, fíjense que trabaja con un protector térmico tipo Clipson, y trabaja con un relé PTC. Fíjense por ejemplo que estos tipos de motocompresores que están hechos para trabajar con R600A no tienen un tipo de relé de intensidad como el que estamos observando en este momento, relé de intensidad o amperométrico. Estos tipos de relé de intensidad o amperométrico no pueden ser instalados en equipos o motocompresores que trabajen con R600A, porque se entiende que estos tipos de relé de intensidad, cuando se energizan y dan por ejemplo lo que es el startazo o ayuda para que el motocompresor arranque, pues crean un pequeño arco eléctrico. Entonces si posiblemente hay un pequeño, digamos, una pequeña fuga de refrigerante, al haber por ejemplo un pequeño arco eléctrico por este dispositivo de relé de intensidad, puede formar una llama en ese momento, aunque por ejemplo la cantidad de refrigerante que normalmente pueden ciclar en estos tipos de motocompresores pues es muy poca. Por ejemplo 30 gramos, 40 gramos, pues dependiendo también la capacidad del motocompresor. Entonces fíjense por ejemplo el tipo de relé PTC que trabajan estos tipos de motocompresores con refrigerante R600A. Es muy importante identificar el triángulo en el cual pues se especifica que el motocompresor debe trabajar con refrigerante R600A. Entonces por ejemplo, ya conociendo pues cada uno de estos, fíjense, protector térmico tipo 4TM, se energiza en este punto el protector térmico, y el protector térmico sabemos que va en el borne común del motocompresor. El relé tipo PTC va a los bornes Start y Run. En este tipo de motocompresor, si ustedes observan, no necesita de capacitor de arranque. Quiere decir de que estos tipos de equipos trabajan con bajo par motor. ¿Qué quiere indicar bajo par motor? Que no necesitan capacitor para despegar, por ejemplo, lo que se denomina rotor bloqueado. Entonces, pues muy fácilmente el motocompresor, una vez energizado, automáticamente entra en servicio. No necesita un capacitor para entrar en funcionamiento. Entonces, fíjense, por ejemplo, este es un tipo de capacitor. Por tipo de capacitores, recuerden, para lo que es refrigeración, pues no vienen digamos en unas pequeñas escalas de microfaradios, no. Recuerden por ejemplo, dependiendo la capacidad, en la tabla que les mostré,
90-108 microfaradios para arranque. Muy bien. Entonces, ya teniendo en cuenta pues cada uno de estos factores, observan ustedes que, por ejemplo, el motocompresor como tal puede trabajar con un térmico tipo 4TM, un relé PTC, ¿sí? O puede trabajar con un protector térmico tipo Clipson y fíjense también con un relé PTC. Fíjense, por ejemplo, que este tipo de relé PTC se energiza por 2, automáticamente pues este motocompresor entraría en servicio. Este, por ejemplo, tiene, digamos, las conexiones también para conectar un capacitor de arranque si lo necesitara. Por ejemplo, podemos observar distintos relés PTC de doble térmica en sus bornes. Por ejemplo, fíjense este que estamos observando, energizamos en 2, lo que es el neutro. Tendrías conexiones 1, 3 y 4 para las distintas conexiones de capacitor de arranque y capacitor de marcha. Entonces pues es también digamos, para trabajar el voltaje 110 voltios, por ejemplo, como lo están observando. Si el motocompresor es de 1 octavo, pues claramente significa de que el relé debe ser de 1 octavo. Entonces fíjense, por ejemplo, cómo es el protector térmico tipo Clipson. Fíjense que, por ejemplo, tiene un bimetal, el cual al momento de que se eleva la temperatura, pues este se retrae, ¿sí? O puede cambiar dilatándose por temperatura. Entonces, muy sencillamente, cuando el motocompresor o el sistema eleva mucho su intensidad, automáticamente este tendrá la protección, abre o da apertura de fase para que el motocompresor se proteja, se desenergice y en este caso pues no sufra ninguna consecuencia por la alta intensidad que pueda haber por consumo de energía o por la alta temperatura también. Fíjense de que este tipo de protector térmico tipo Clipson está sujeto a lo que es a la carcasa del motocompresor. Este puede elevar su temperatura. Claramente se entiende que al elevar su temperatura, el térmico tipo Clipson pues también la detectará y automáticamente protegerá al motocompresor, entonces desenergizándolo para que baje un poco la temperatura y nuevamente pueda entrar en función de ciclaje en el sistema. Entonces fíjense, por ejemplo, que distintas marcas pueden trabajar con una protección térmica como las que están observando, protector térmico tipo 4TM o protector térmico tipo Clipson. Fíjense, por ejemplo, la relación de el relé PTC. Fíjense, uno tiene 3 bornes y otro tiene un solo borne, pero eso no quiere decir de que no trabaje en bajo par motor. Si trabaja en alto par motor, pues en este caso indicaría que trabajaría con un capacitor de arranque.